noches a todos. Queremos también saludar a los que están siguiéndonos por internet y recordarles que hoy, como es final de mes, ya se ha pasado el mes de enero en un suspiro. Ya mismo estamos en la playa y por ahí. Hay que ver, ¿no? Bueno, pues tenemos la Santa Cena. Para que se preparen, si tienen que prepararse para después juntos poder, tanto aquí como allí, poder participar de la Santa Cena. Muy bien, estamos en una exposición del Libro de los Hechos, le estamos dando tiempo porque no queremos dejarnos nada así que no hayamos visto, y yo creo que estamos disfrutando. El domingo pasado, pues el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, pues nos dio como un cuadro, nos dejó como un cuadro para que nosotros veamos la salud de la Iglesia, o sea, cómo estaba la Iglesia en ese momento cuando él nos da ese resumen que leímos la semana pasada. Vamos a volver a leerlo porque la pregunta es, ¿qué pasa después? A veces estamos en una situación concreta y bueno, ¿y después qué viene? ¿Qué viene después de esto? ¿No? Vamos a verlo. Dice, por la mano de los apóstoles, este es el resumen que hace, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre cada uno, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira, la descripción que está haciendo Lucas aquí de la iglesia, todavía estamos hablando los 7 primeros años. Hasta aquí, como decíamos, el libro de los Hechos se divide en 3 partes: el cristianismo en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Cómo se va cumpliendo la comisión que Jesús dio a los discípulos, ¿de acuerdo? Entonces todavía estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Todavía no hemos pasado a esa segunda etapa, que vamos a pasarla pronto, pero todavía, para que sepáis, estamos en la primera parte, la iglesia en Jerusalén, que más o menos son 7 años de historia de la iglesia. Bien, pues han llegado a ser 12, a ser 120, a ser 3.000, ahora ya son una multitud. Una multitud que no tiene miedo, que se reúne en el pórtico de Salomón, allí en el mismo templo que controlaban los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y entonces, esto que está pasando, este resumen que estamos viendo, por supuesto, no podía gustar a las clases políticas y religiosas de su tiempo, que están viendo cómo están perdiendo influencia y cómo la multitud se va tras esta gente, ¿no? Lo mismo que pasaba con Jesús, que en parte una de las furias de los fariseos, de los sacerdotes, eran que la gente prefería escuchar y seguir a Jesús que escucharles a ellos. Claro, Jesús dijo que ponéis cargas sobre los hombres que vosotros no sois capaces de soportar. Eso es religión, pero lo que Jesús traía era algo que era completamente diferente. Pero ellos no pueden soportar que esas multitudes se reúnan. Y por lo tanto hay una reacción. Después de esto, ese resumen, ¿qué es lo que viene? Pues hay persecución. Hay una reacción, un segundo ataque, ya es el segundo ataque que vemos, intentando frenar ese movimiento, intentando frenar esa iglesia, y un ataque dirigido principalmente a los líderes de la iglesia. Si pueden atacar y derribar a los líderes, pues pueden frenar y atacar también a la iglesia. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. No es muy agradable, pero vamos a decir que a veces las cosas se ponen difíciles y que la iglesia va a ser perseguida, y lo es en este momento en muchos sitios, ¿no? Y que la fe de la iglesia también, a la misma vez que la nuestra, la fe del cristiano va a ser probada, ¿no? Sí. ¿Va a ser probada nuestra fe? Sí. Eso está por toda la Biblia. Pues lo mismo, la fe de la iglesia, la iglesia como comunidad también va a estar en situaciones en las que su fe va a ser probada. Eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias, vemos ahí cómo esas iglesias están siendo probadas. Y luego en el libro de Apocalipsis se habla de la iglesia al final de los tiempos, y también se ve cómo hay una tremenda persecución. Podríamos decir que es la persecución final contra la iglesia. Por lo tanto, esto va a venir. Y vemos lo que viene en el texto de hoy, capítulo 5, versículo 17 al 42, vemos lo que viene después de ese movimiento de gente reunida ahí en el pórtico de Salomón. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Habiendo oído, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, al Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los presos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto es un milagro, ¿no? Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué está pasando, no? Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les pregunta, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no es Pedro y Juan los que están presos, ahora son todos. Ya echan mano de todos los apóstoles. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Estas son sus intenciones. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El movimiento desapareció. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podremos destruir. No sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Y convinieron con él, se pusieron de acuerdo, todo el Sanedrín, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mirad, este arresto ya incluye al resto de los apóstoles, no solamente Pedro y Juan, y es como consecuencia de los milagros que está haciendo Pedro. Que la gente viene de otros pueblos, ya no solo de Jerusalén, de los pueblos vecinos, y traen a los enfermos y son sanados. El primer arresto tiene consecuencia de otra sanidad. ¿Os acordáis? La del cojo de nacimiento, que está en la puerta del templo. Entonces, no pueden soportar esta manifestación del poder de Dios. O sea, en el fondo, la cárcel viene después de una manifestación milagrosa del Señor a favor de estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí que hay ese segundo arresto, consecuencia de esas sanidades y de ese crecimiento de la Iglesia. Y vamos a ver un poquito esto, ¿no? ¿Cuál es la causa del arresto, el juicio, lo que prohíben hacer y la respuesta de la Iglesia a lo que le piden que hagan las autoridades políticas y religiosas del momento? Mira, la causa de este segundo arresto nos dice Lucas que son los celos. Dice: levantóse el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Siempre hay un grupo ahí, ¿de acuerdo? La secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. No les gusta, les molesta lo que estaba pasando con los cristianos, ¿de acuerdo? Unos por celos, y los saduceos es que no creían en la resurrección física. Entonces, claro, los cristianos están predicando sobre la resurrección de los muertos y, claro, no quieren que se predique algo en lo que ellos no creen, ¿de acuerdo? Entonces, unos por una cosa, otros por otra. La verdad es que no están contentos y no quieren que
que se siga predicando y que la Iglesia siga avanzando, ¿de acuerdo? Pero si analizamos lo que están haciendo los cristianos están haciendo cosas fantásticas, no están haciendo nada malo. Hay un nivel muy alto de generosidad, como no se veía en la sociedad de aquel tiempo, ayudando a los pobres, ayudando a las viudas, ayudando a los huérfanos, de tal manera que no había necesitados dentro de la comunidad cristiana, había mucha necesidad fuera, había esclavitud, había necesidad, sin embargo dentro de la comunidad era otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces eso lo estaban haciendo los cristianos, ¿no? Los enfermos eran sanados. Los atormentados por espíritus inmundos eran curados. La gente se está convirtiendo, ¿de acuerdo? Y pasan de ser poquitos a ser una gran multitud. ¿Por qué los meten en la cárcel? ¿Qué están haciendo que esté mal, no? Dice Lucas que por celo. Bien, muchas veces detrás de las acciones de los hombres están las envidias y los celos. Esto es algo, claro, que muchas veces es que esto son cosas que están ahí en el subsuelo de nuestro corazón, de nuestra mente, pero muchas veces es difícil llegar a... Pero están ahí, inspirando muchas palabras, muchas acciones y muchos juicios muchas veces, ¿de acuerdo? Y detrás de muchas acciones de los hombres están las envidias, están los celos. Hay gente que no se alegra de que las cosas te vayan bien, ¿de acuerdo? Porque a ellos no les va bien y no están contentos de que te vaya bien a ti. No pueden alegrarse de lo que está pasando y que no les pasa a ellos. Así que los celos en todos los sentidos, es como una raíz profunda del pecado en el corazón, que arraiga lo profundo de nuestro corazón. Está lo que yo diría como en el subsuelo del corazón y muchas veces son realmente las que motivan muchas cosas, ¿no? Realmente hacemos cosas, decimos cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que motiva eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué decimos eso, ¿no? Y en el fondo de los fondos del alma, pues muchas veces, algunas veces, están los celos. Son sumamente generosos los cristianos. Y ellos dicen, mira cómo le sacan el dinero a la gente. Eso pasa hoy. O sea, confunden la generosidad con que estamos sacando la iglesia se saca, ¿de acuerdo? Ven que están predicando el Evangelio y ellos consideran que esa no es la sana doctrina, que esa no es la sana doctrina, que la doctrina sana la predican ellos, ¿de acuerdo? Creen en Jesús, pero ellos dicen, no, la salvación está en Moisés, en el cumplimiento de la ley. Están predicando en el nombre de Jesús. Se reúnen 5.000 en el pórtico de Salomón y ellos en lugar de decir, hay que ver, ¿no? ¿Cuánta gente? Dice, eso es manipulación de masas. Mira cómo se manipula a la gente. Manipulación de masas. Hacen milagros y dice, claro, sí, eso es en el nombre de Satanás. No es en el poder de Dios. ¿Os acordáis que también atribuían los milagros de Jesús no al poder de Dios, sino al poder de Satanás? Por lo tanto, los celos están ahí detrás, agazapados como un león, esperando el momento para atacar a la presa e intentar hacerle daño. Y en este caso la presa es la iglesia, son los líderes de la iglesia, los apóstoles y la iglesia misma y el mensaje que predica. Así que por celos llevaron a Pedro y a Juan en primer lugar a la cárcel y ahora a todos los apóstoles. Y realmente dice Lucas que esa era la motivación profunda de su corazón. Pero aquí vemos la segunda cosa, esa es la motivación. La segunda cosa es el milagro. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, les sacó. Y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que el mensaje de los ángeles. Mira, los ángeles les liberan de la cárcel y les piden que hagan aquello que les ha llevado a la cárcel. O sea, ¿por qué están en la cárcel? Por estar predicando. Y ahora siguen predicando. No, aquí hay como dos, como que el Señor abre una puerta, una ventana para que veamos, va muy bien. Las cosas se están poniendo difíciles en el entorno social, pero yo estoy aquí,
¿de acuerdo? Y puedo hacer esto. Hizo, de hecho, el Señor un milagro que liberó a los apóstoles, ¿de acuerdo? Y entonces les pide que haga lo que decía, aquello que les va a llevar de nuevo a la cárcel, que vayan al templo, que está justamente al lado del Sanedrín, como vimos, donde se reunía el Sanedrín, en el territorio que dominaban. Es como si nos fuéramos a la catedral, o sea, es que nos vamos, y entonces, que dominaban los sacerdotes, y entonces pues les pide que sigan haciendo lo que estaban haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosita, sería muy interesante, alguna vez vamos a tener una serie sobre los ángeles, porque los ángeles aparecen por la Biblia y se habla poco de ellos, ¿no? Y pensamos que los ángeles están al servicio del plan de Dios en el mundo, y lo vemos, como he dicho, por todos sitios, ¿de acuerdo? Y aquí el Señor utilizó a ángeles, en este caso, para abrir las puertas de la cárcel. Y de tal manera que, como vamos a ver ahora, hay convicción por parte de aquellas personas que fueron a buscar a los apóstoles de que se ha producido algo extraño, un milagro, ¿de acuerdo? Entonces dice el tercer título, el juicio, ¿de acuerdo? El juicio, el milagro, las circunstancias, las motivaciones, el milagro y el juicio, que convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, por una parte, arrestan a los apóstoles podríamos decir, la cárcel que está cerca del Sanedrín, que estaba también en las inmediaciones del templo. Entonces podríamos decir que están muy cerca. Y ellos convocan al Sanedrín, ¿de acuerdo?, para efectuar un juicio contra los apóstoles. Entonces, esto lo vemos, os gustan las películas de juicios, ¿no? Siempre cuando se empieza el juicio tiene que estar allí el acusado. Y ahora llega allí el alguacil y le dice al juez, ¿puedo acercarme a su señoría? Y, sí, acérquese. Me dice que nos encontramos los presos. Es que estaban en la cárcel y que hemos ido a la cárcel y que allí no hay nadie, y todo eso, ¿no? Y entonces, y por cierto, dice el alguacil, ¿no?, o el policía, que la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. No estaban los 12 allí, estaban en otro sitio. Y además, muy interesante, dice que no estaban en la cárcel, pero dijeron, por cierto. ¿Qué quiere decir esto? Estaban dando evidencia de que algo muy extraño, muy raro, había pasado. Y lo que dicen, por cierto, nosotros dejamos a los presos dentro. Cerramos la puerta y pusimos guardias fuera. Esto nos recuerda la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Cuando Jesús sellaron la tumba y pusieron... ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? ¿De acuerdo? Pues ellos dicen que estábamos allí, que los guardias estaban allí, en fin, etcétera. Y los guardias fuera. Y ahora, cuando hemos ido, las puertas estaban cerradas, las puertas seguían cerradas, los guardas seguían fuera ante la puerta, y cuando abrimos, pues no había nadie dentro. Esto es imposible. Es una prueba que viene de los que no creían, ¿me entiendes? Porque una cosa es que argumenten los cristianos y otra cosa es que estén argumentando los que no lo son. Y ellos mismos, por cierto, que esto es para pensarlo, que hicimos esto y ahora resulta que cuando vamos, aquí ha pasado algo, hasta el punto que los sumos sacerdotes, cuando oyen esta argumentación de que allí había pasado algo extraordinario, se había producido milagro, una intervención divina, hasta el punto que cuando oyen ellos estas palabras, los sacerdotes y el jefe de la guardia, ¿a dónde nos va a llevar esto? Quiero decir que ellos mismos, ¿me entendéis?, tienen convicción de que aquí está pasando algo, Y luego, como Gamaliel, veremos, un momentito, a ver si estamos metiendo la pata, a ver si Dios está detrás de estas personas y nosotros estamos intentando luchar contra Dios, como vamos a ver. Pero quiero decir que aquí ellos ya perciben, ¿de acuerdo?, que algo extraordinario está pasando. ¿De acuerdo? Pero en lugar de rendirse a eso, de reconocer eso, de buscar eso, entonces vienen unos, les dan la noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. Oye, pero estaban en la cárcel. No, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia, los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque ya la multitud, como decíamos, ellos tenían la simpatía de
de toda Jerusalén. Entonces, si les hacen daño, si los hacen con violencia, pues el pueblo temían que el pueblo se revolviese. Entonces les traen, temen ser apedreados, y cuando les traen, les presentan en el concilio, y el sumo sacerdote, que es el presidente, era el juez, el que presidía la reunión del Sanedrín, se dirige a los apóstoles: no os mandamos, esto es una pregunta directa, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? No les dicen, oye, ¿qué ha pasado? Explicarnos cómo habéis salido de la cárcel, qué ha sido esto, por qué os habéis ido. No, ellos se van al nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mira, 3 cosas aquí. En primer lugar, no os prohibimos hablar acerca, no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Jesús. Esto es una manera, esto lo hacen los políticos muchas veces, que de una manera despectiva, no dicen el nombre, ese señor. No dicen el nombre de la persona. Es una manera despectiva de decir, sí, esa persona, ese señor no lo conozco, no lo conocía. Ese señor, pues ese nombre. En el fondo están reconociendo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En segundo lugar, están acusándole de llenar Jerusalén con sus doctrinas y con sus enseñanzas. Esto se llama saturación. Hay una enseñanza del Evangelio de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Es que no se quede nadie en una ciudad sin haber escuchado el Evangelio. No solamente llegar a un grupo, a los vecinos, sino es que la ciudad se sature, y este es el Evangelio de saturación. Habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza y de vuestra doctrina. O sea, se ve que, ¿entendéis? Las convicciones de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia iba más allá de las puertas del local donde se reunía la Iglesia, y la Iglesia estaba saturada. Todo el mundo tenía conocimiento de esa doctrina. Y ahora, y la tercera cosa es que nos queréis hacer culpables de la muerte de este hombre. Nosotros no somos culpables. Bien, entonces hay una pregunta, ¿de acuerdo? Y ahora aquí hay una respuesta de parte de Pedro, la defensa ante esa prohibición. Dice, respondió Pedro y los apóstoles. Probablemente es Pedro el que toma la palabra aquí, pero también incluye Lucas los apóstoles, que estaban todos juntos ahí. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaros, esto se lo están diciendo a gente que le están pidiendo obediencia, ¿de acuerdo? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. No vosotros, nosotros. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mira, en principio, ese texto tan conocido hay un principio aquí. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es una máxima cristiana, ¿de acuerdo? Pero también hay aquí otro principio, un principio que, bueno, el principio, la máxima cristiana, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay un conflicto de intereses, pero donde voy es que cuando no hay conflicto de intereses, debemos de obedecer a los hombres. No digamos, ¿me entendéis? O sea, respetar las autoridades, orar por ellas y obedecerlas. Pero cuando entra en contradicción, en conflicto, lo que nos pide Dios y lo que nos pide la Iglesia, entonces sí hay aquí un paso de lo que se llama la desobediencia civil. O sea, ¿puede una persona desobedecer a la autoridad? Sí, cuando me está pidiendo que haga algo que va en contra de mi conciencia y también que va en contra de lo que Dios está diciendo. Mira, este es el tercer. Hemos dicho que Pedro, hasta aquí Pedro es el que está predicando, este es un mensaje de Pedro. Este es el tercer mensaje, el tercer mensaje. Y es, podríamos decir, el mensaje más corto de Pedro. Cuando vemos la extensión de los mensajes, ¿de acuerdo? Vemos que algunos tienen un capítulo, veremos que el mensaje más largo del libro de los Hechos es el de Esteban, que veremos pronto. Y tiene una extensión muy grande el mensaje, ¿no? Pero aquí vemos cómo Pedro sabe también ser breve. Y voy aligerando. O sea, mira, yo voy a hacer un paréntesis porque aquí también hay un principio interesante de comunicación. A veces debemos ser largos, otras veces debemos ser breves. Y aquí está lo que podríamos llamar el Evangelio en un tuit. Los que tenéis Twitter, sabéis que con buen criterio Twitter estableció un principio, es que tú no puedes poner ahí tu vida.
Porque claro, nos pasa a todos, cuando tú llegas a un texto o un artículo en Internet que le tienes que dar al cursor para bajar, no lo lees, ¿o sí? La mayoría de las veces dice uno, esto es muy largo. Entonces Twitter estableció que tenemos que ser concisos, tenemos que ser breves, tenemos que ir al grano de la cuestión. Entonces, ser capaces de, si lo pensáis bien, aquí hay un mensaje. Mira, eso es el Evangelio en un tuit. Bueno, la verdad que falta esto que está en rojo, es porque se sale del número de palabras que, ¿me entendéis? Pero prácticamente es el Evangelio en un tuit. ¿De acuerdo? Mirad, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, la muerte de Jesús. A este Dios los ha exaltado con su diestra a la resurrección por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Los dos principios fundamentales para el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros hemos visto esas cosas. No estamos hablando aquí de oídas, no lo hemos inventado. Hemos visto con nuestros ojos que todo eso, ¿de acuerdo? Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro había dicho, en el primer mensaje, y la gente, varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Es verdad, nosotros hemos sido culpables de arrepentidos y convertidos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Pedro es ese, arrepentimiento, fe y el regalo del Espíritu Santo a todos los que le obedecen. ¿De acuerdo? Tú serías capaz. Yo os recomiendo que meditéis en eso, porque a veces tendremos mucho tiempo para desarrollar una argumentación con esa persona que vamos en el autobús y podemos empezar con los profetas, con Abraham, con Jacob, con Moisés y llegar. Mira, pero otras veces dice uno, es que esta mujer me ha dicho que se va a la siguiente parada. ¿Puedo darle el Evangelio en un tuit? Mira, pues eso. Así que es importante eso, ¿no? Mira, un principio de comunicación, como decía, la síntesis. Tenemos que ir al grano y no andarnos por la rama. O sea, mira, es como cuando hablamos con alguien, cuando hablamos en público, sea cual sea lo que estemos comunicando, la comunicación es como una flecha que se lanza en una diana. La flecha es el mensaje. El que tira la flecha es el emisor del mensaje, es el que está dando el mensaje. Y el receptor, la diana, es la persona que nos está escuchando. ¿De acuerdo? Y uno, a la hora de comunicar, uno debe decir, vamos a ver, ¿a quién voy a hablar? ¿De qué se trata esto? ¿Es un estudio bíblico? ¿Es un pensamiento? ¿O es un devocional? ¿Es una conferencia? ¿Me entendéis? Definir bien qué es lo que se trata de hacer. No va a ser que esté dando una conferencia cuando lo que tengo que dar es un pensamiento. ¿Me entendéis? Entonces, es como una flecha que tú coges y tú lanzas en una dirección para que llegue al blanco. No son 7 flechas. Mira, muchas veces cuando queremos decir algo y usamos un versículo, eso sería una flecha. Pero si usamos 7, ya son 7 flechas. Porque cada versículo tiene su... Entonces, ¿me entendéis? Habrá ocasiones en las cuales uno diga, son 7 flechas las que yo quiero lanzar, pero otras veces uno tiene que decir una flecha, un versículo, y ¡za! Soy breve. ¿Me entendéis lo que quiere? Interesante eso. Pensar lo que vamos a decir, a quién lo vamos a decir, el tiempo que tenemos, de qué se trata. Es una flecha, no son 7. ¿De acuerdo? Y fijaros, y él hace eso, tiene la habilidad de hacer un mensaje completamente profundo, extenso, lleno de teología al principio, ¿de acuerdo? Pero ahora este es el mensaje de Pedro, no hay más. Él estaba delante del Sanedrín y podía haber dicho, pues ahora os voy a dar aquí una charla para que os enteréis. No, y lo resumió en esos versículos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, el Evangelio en un tuit. Una flecha lanzada sobre una diana, sobre una persona que está escuchando. Y nosotros, dice en el versículo 32, somos testigos de estas cosas. Y el Espíritu Santo
el cual ha dado a todos los que lo ven. O sea, el Espíritu Santo estaba, esa promesa del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo vendría, no vino sobre los sacerdotes, sino que vino sobre ellos, otra causa de celo, ¿de acuerdo? Entonces, esto les enciende, y entonces dice que se les sube a la cabeza, o sea, que se llenaron de ira y se sienten profundamente ofendidos por aquello que ellos estaban diciendo. Y la idea era, bueno, ¿cómo estos miserables pecadores nos van a dar lecciones a nosotros de todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, literalmente se puede traducir que se les sube la sangre a la cabeza por la rabia que estaban sintiendo ante la exposición, en este caso, de Pedro. Entonces, hay una sentencia que encontramos en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer. ¿Qué pasa? Hay un momento de tensión, se les sube la sangre a la cabeza, los quieren matar. Realmente la decisión era acabar con ellos, ¿de acuerdo? Y hay un hombre sensato, y esto también es bueno, ¿de acuerdo? Que cuando a alguien se le sube los nervios y pierde los estribos, pues que venga alguien al lado y diga: mira, vamos a serenarnos, vamos. Y Gamaliel pues sale ahí y dice: yo os digo, os aconsejo que penséis bien lo que vais a hacer. Veo que tenéis la ira ahí, vais a matarlos, dice, vamos a ver, no va a ser que estemos aquí luchando contra Dios, ¿no? Entonces, apartaos de estos hombres, dejadlos en paz, dice, si esto es de Dios, pues va a permanecer, pero si es de los hombres se va a desvanecer, lo mismo que se desvaneció el caso, él pone dos ejemplos de dos líderes que surgieron y que cuando murieron ellos, pues se desaparecieron los seguidores. Mira, Gamaliel era un personaje muy importante en el Sanedrín. Era una persona muy respetada. Tenía un título, era nieto de Hillel. En aquel tiempo había como dos escuelas de interpretación bíblica, como siempre hay, ¿no? En todos los tiempos siempre había algunos que están aquí, otros que están aquí. Unos que son más extremistas, otros que son un poquito menos extremistas, ¿de acuerdo? Y en aquel tiempo también. Muy interesante, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, realmente es que había una tensión entre dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai, que eran dos famosos teólogos de aquel tiempo, y entonces cada uno tenía una visión sobre ese tema, ¿no? Entonces le preguntan, oye, ¿tú qué consideras? Y tal. Lo que querían ver era la posición de Jesús en relación a las dos posiciones teológicas de aquel momento. Y detrás de eso está eso. Estos están enseñando esto, estos están enseñando lo otro. A ver Jesús, ¿con qué escuela teológica está? ¿De qué lado está? Si está del lado de Hillel o está al lado de Shammai, que era otra escuela de aquel tiempo. Mira, pues este Gamaliel era de la escuela de Hillel. Tenía un título que se llamaba... Era tenido como nuestro maestro. Mira, hay un título para reconocer a los maestros que era rabí. Rabí es el título que le das a alguien que tú consideras que es un maestro. Pero el rabán es un título que se le da a alguien que es más que un maestro. Entonces podríamos decir que el título de rabán estaba por encima del de rabí. O sea, que era todavía una persona de más influencia, más reconocido, más apreciado. Por eso, nuestro maestro. O sea, es como, ante una situación así, es como mirar a esa persona que tú sabes que va a dar un consejo sabio, y ahí está Gamaliel, de la escuela de Hillel, que eran más, en un sentido más comprensivos, no tan radicales, ¿de acuerdo? Entonces los radicales querían matar a los 12, y este era un poco más comprensivo, ¿de acuerdo? Y les hace pensar. Entonces, como lo respetaban, le miran, ¿qué opina? Y entonces... Mirad, vamos a ver, trajo un poco de sensatez. Y puso esos dos ejemplos. Mirad estos dos revolucionarios que surgieron, Teudas, ¿de acuerdo? Y el otro también está por ahí, el otro nombre, que se habían levantado. Y Simón dice que también cuando murió, porque claro, cuando había cualquier movimiento de respuesta contra los romanos lo atacaban y también Jesús, ¿de acuerdo? Pues se quiso acabar con él. Entonces, pues Teudas y Judas, ¿de acuerdo? De Judas viene el movimiento celote. Judas era una persona que estaba en contra de la invasión romana, intentaba liberar a Israel,
de la opresión usando la espada, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene Simón, que fue un apóstol, uno de los apóstoles que escogidos por Jesús era celote. Los celotes venían precisamente de este Judas que se había levantado proponiendo, vamos a liberarnos, ¿de acuerdo?, usando la fuerza, ¿de acuerdo? Y en el fondo había una mentalidad dentro de los apóstoles, ¿de acuerdo?, cuando Pedro se saca la espada, de que había que liberar, corta la oreja, ¿os acordáis?, de que hay que echar a los romanos y si es necesario matar a alguien, se mata, ¿de acuerdo? Y Jesús que dijo, no es eso, pero bueno, para que sepamos que este Judas fue el que originó el movimiento celote. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si esto es de los hombres va a desaparecer como desaparecieron estas dos rebeliones, pero si es de Dios no lo vamos a poder destruir. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Así que este consejo fue respetado por parte del Sanedrín y salvó a los apóstoles de la muerte. Así que les ponen en libertad después de hacer 3 cosas con ellos: azotarlos, amenazarlos y prohibirles que siguieran predicando en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Dice, convinieron con él, se pusieron de acuerdo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. O sea, no sabemos si esto fue una sugerencia de Gamaliel, pero me temo que no. Yo temo que los otros no se quedaban contentos y decir, se van a ir calentitos. ¿Eso qué quiere decir? O sea que gane la parte dura aquí. O sea, tiene que ganar la parte dura. En la parte blanda dice, mira, vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Y la parte dura, bueno, ya que lo dices tú, nuestro gran maestro, pero vamos a darle una buena advertencia para que se acuerde. ¿De acuerdo? Entonces les azotan probablemente 39 azotes, porque 40 ya era pasarse. A Jesús le azotaron con 40 azotes menos 1, es lo que establecía la ley, no vayas a pasarte, y entonces seguro que le dieron 39 azotes a cada uno. Así que se fueron calentitos los pobres esa noche a su casa, ¿de acuerdo? Entonces pues, vemos cuál es la reacción. Les prohíben que hablen, les amenazan, y como digo, ahí la parte dura se queda contenta porque también ellos habían, ¿me entendéis?, en un sentido, habían ganado, ¿no? Pero bueno, vemos la reacción, versículo 41, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo esto, porque hay que ponerse también, o sea, que te den ahí, que te prohíban, que te amenacen, que cada vez las cosas se van poniendo peores y están peor. Entonces, y tú salir de allí y decir, bueno, Señor, vamos a seguir haciendo esto. Y dice, como dice aquí, por las casas y en el templo, seguían predicando a Jesucristo. Mira, ya Jesús les había dicho en el Sermón del Monte, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Veis? No, a veces las cosas se ponen difíciles, se ponen duras. Y Jesús advierte, ¿no? Cuando eso pase, ¿qué va a pasar? Alegraos, ¿no? Y vemos que ellos ven los obstáculos y las dificultades como una ocasión para gozarse de sufrir por la fe, ¿no? por ser cristianos, ¿no? O sea, es como cuando un niño está en el colegio, todos sus amigos se burlan de él porque es evangélico o es protestante. Eso es sufrir. El chiquillo tiene que sufrir, ¿no? ¿Cómo nos los tomamos? ¿Cómo los compañeros de trabajo que dicen, mira, este es el curilla, este es el... con desprecio, de manera despectiva. ¿Cómo nos tomamos eso? ¿Cómo nos tomamos las dificultades y los obstáculos que vienen a nuestra vida por ser cristianos? ¿Es un inconveniente o es un motivo de gozo? Deberíamos verlo como un motivo de gozo, que fue lo que nos sugirió Jesús. Y ellos siguen perseverando. Mirad, y aquí vemos también estrategia. En el templo y por las casas. Son 5.000, por lo tanto, tenemos que vernos en el templo, en el pórtico de Salomón, todos juntos, reunirnos todo el grupo para que vean los sacerdotes que aquí estamos, ahí. Y también por las casas, se reunían en grupos pequeños, por eso la importancia de los grupos pequeños.
Grupo grande el domingo, grupos pequeños durante la semana en las casas, predicando el nombre de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Pues la prueba de la iglesia. Y vemos dos cosas. Vemos dos poderes operando, ¿no? Detrás de todo esto, detrás de esta historia, vemos dos poderes operando en el mundo, ¿o no? ¿De acuerdo? Y lo vemos también hoy, y va a seguir siendo así, desde el principio de los tiempos. Mirad, tan pronto como Dios promete a Adán y Eva que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, ahí ya se pone en marcha un poder, el poder de Dios llevando a cabo su plan, pero el poder del enemigo de nuestras almas intentando impedirlo. Y esos poderes se dan en el mundo. Recuerda, el poder del bien, eso no es cosa de las series ni de las películas, eso es verdad. De hecho, las series y las películas dan razón de que eso es un hecho, el bien y el mal. Dos poderes, ¿de acuerdo? El uno mayor que el otro, el poder de Dios, por supuesto, ¿no? Satanás no es igual que Dios. Pero hay dos poderes. El uno, ¿qué es lo que quiere hacer? Frenar, parar y destruir la obra de Dios, ¿no? Y el otro poder, que es el poder de Dios, lo que quiere hacer es extender la obra de Dios. ¿Quién ganará? Bueno, Apocalipsis nos da la respuesta. Al final, me acuerdo de un Elvis Carballosa, es un maestro ya muy mayor. Él decía, al final hay una pregunta, siempre presente en la historia, ya desde Génesis. La pregunta es, ¿quién gobierna realmente en la historia? ¿Quién gobierna la historia? ¿El poder de Dios? ¿Dios es el rey, el que gobierna la historia? ¿O no? ¿O no? ¿O Dios está por debajo de los que gobiernan la historia, ¿no? Y hay un montón de lugares. El libro de Daniel demuestra que por encima de los imperios del mundo está el Dios de la historia que controla la historia y que la lleva hasta el final. Bien, pues eso ocurrió en todo el Antiguo Testamento, lo podemos ver, ocurrió con la persona de Jesús, ¿de acuerdo? Impidiendo que Jesús fuese a la cruz, el diablo. Todo esto te daré si me adoras, impedir la obra de Dios, la salvación del hombre, y sigue hoy. Por lo tanto, la Iglesia se mueve en esa realidad. ¿Entendéis? Una fuerza que quiere acabar contigo, con tu matrimonio, con tu fe, con tu iglesia, con tus líderes. ¿Me entendéis? Y otra fuerza, el poder de Dios, que va a cumplir su propósito hasta el fin. ¿De acuerdo? Y ahí estamos. Pero lo bueno es que estamos en el lugar correcto. Estamos en el sitio adecuado, aunque alguna vez nos llevemos algún que otro latigazo, ¿no es verdad? Alguna vez nos llevamos, pero esta visión de quién gobierna la historia, ¿de acuerdo? Mira, ¿dónde está el movimiento farisaico? ¿Dónde están los saduceos? ¿Dónde está el Sanedrín? ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está la Iglesia a la que pretendían frenar y destruir? Pues sigue en el mundo, el Sanedrín ya no existe. La escuela de Hillel y la otra de Shammai tampoco. Son teólogos que ya, judíos, ¿me entendéis? ¿Dónde está la Iglesia? Pues aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar. Y hay momentos en la vida personal y en la vida de la Iglesia en la que vemos claramente cómo el enemigo quiere destrozar lo que Dios quiere empujar y quiere bendecir, ¿me entendéis? ¿No? Entonces, esas dos realidades en las que estamos, pero como decía, estamos en el lado correcto. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y porque también podemos ver que esto es así. Señor, no queremos tener un concepto equivocado de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, de que todo es fácil, todo es positivo, que todo el mundo nos va a aplaudir, que todo el mundo, al contrario, vemos la dificultad, vemos los obstáculos, Señor, pero también vemos tu poder a lo largo de la historia, desarrollando tu plan, Señor, y eso nos dice que al final, pues, lleva la historia hacia su propósito final, que es tu victoria sobre el mal, Señor. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a tener la valentía, el coraje que tuvieron
los apóstoles y la iglesia primitiva de no acobardarnos, de seguir reuniéndonos, seguir predicando, seguir compartiendo con el mundo la buena noticia, ese evangelio, Señor, de la salvación, del arrepentimiento y de la fe, en el que recibimos el regalo y el don del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos redimido y pedimos que protejas esta iglesia y todas las iglesias, Señor, y que podamos seguir fieles, sean cuales sean los momentos que tengamos que vivir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a pasar a participar de la Santa Cena, como decía al principio. Estamos haciéndolo una vez al mes, hoy termina el mes de enero, vamos a reflexionar en lo que Jesús nos dejó, que sabéis que su intención era que esta verdad